She's a breath of life, tearing me inside. My arms are open, my mind, my soul is tired. One comes but still at night. I see your face when I close my eyes. In my dreams coming back to me. I see you walking in my sleep. I see two lights in the streets. I ain't saying you breathe. I feel the light in the next to me. I lose my currency. Muy buenos días a todos, bienvenidos a quienes hoy nos acompañan muy temprano en este nuevo evento del Centro de Estudios de Derecho Procesal. Hoy un tema importantísimo en términos de estructura, de firmas de abogados, del futuro, de qué nos depara. El título de este evento es Innovar o Morir, los desafíos de las firmas de abogados en los tiempos modernos. Tendremos hoy grandes invitados. Está con nosotros Irma Rivera, quien es socia de Brigario Urrutia. Está con nosotros Eduardo Silva Romero, socio de Decker en París. Hoy nos iba a acompañar Gustavo Carmona, a quien le enviamos un saludo muy especial desde el Centro de Estudios de Derecho Procesal por la calamidad que está viviendo el día de hoy. Nos acompaña también Camilo Martínez, socio de Delea Piper, y Lucía Elizalde, Legal Innovation Manager de Decker en Londres. A todos bienvenidos, felicitaciones especialmente de parte del Centro de Estudios de Derecho Procesal a Eduardo y a Lucía por el premio en innovación que recibieron. Felicitaciones de nuestra parte y espero que disfruten este evento. Adelante, Irma. Lucía, perdón. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días en Colombia y en el resto de América Latina. Buenas tardes a todos los que nos acompañan desde Europa, el Reino Unido y otras partes del planeta. Primero que nada, y antes de iniciar nuestro panel del día de hoy, quiero agradecer muy especialmente al CEDEP y a su vicepresidente y amigo César Camilo Cermeño por haberme invitado a participar de este panel en el que vamos a conversar sobre cómo la innovación se ha transformado en un factor determinante para el presente y el futuro de las firmas de abogados, del tamaño que ellas sean. Y este es un tema que hoy, como decía Guillermo, más que nunca es de absoluta actualidad para todos aquellos que tenemos la suerte o la desgracia de dedicarnos al ejercicio de la abogacía. También quisiera agradecer a este panel de amigos y colegas del más alto nivel que nos acompañan hoy y que estarán compartiendo con todos nosotros sus experiencias y opiniones desde la perspectiva de las diferentes organizaciones a las que pertenecen. Es un verdadero placer compartir con ustedes este panel. Y finalmente agradecer a todos los participantes. César Camilo nos estaba diciendo que ya superamos el 100% los 100 participantes en este panel, así que, bueno, felices de tener tan buena convocatoria. Aún cuando todos sabemos quiénes son nuestros panelistas y definitivamente no necesitan presentación, brevemente me voy a referir a quiénes son cada uno de ellos. Irma Rivera Ramírez es socia de Brigario Urrutia, es líder del equipo de litigios, arbitraje e insolvencia de la firma,
y también es parte y lidera el equipo de seguros y reaseguros. También como parte de en su calidad de socia de Brigard, forma parte del comité de innovación de la firma, e Irma se ha especializado a lo largo de su carrera en litigios ante la jurisdicción ordinaria y en tribunales de arbitraje. Eduardo Silva Romero es socio de Deckert, es co-líder del equipo de arbitraje internacional de la firma. Como todos saben, Eduardo es una autoridad mundial en arbitraje internacional y particularmente en litigios que involucran a estados y a entidades estatales. Finalmente, Camilo Martínez Beltrán es socio director de DLA Piper Martínez Beltrán, es líder de las prácticas de fusiones y adquisiciones y banca y finanzas de la firma, es especialista en transacciones de adquisiciones, fusiones y enajenación de activos y también en emisiones de acciones y bonos en Colombia y en el extranjero. Como decía Guillermo antes, Gustavo Carmona desafortunadamente no nos va a poder acompañar y le mandamos un fuerte abrazo. Entonces ya dando inicio a este panel, innovación, hemos estado conversando entre nosotros, es un concepto que desde hace algunos años ha venido ganando terreno en el mercado de los servicios jurídicos, no sin abundante resistencia por parte de nosotros los abogados, que por la educación que hemos recibido y también por la deformación, diría yo hasta por deformación profesional, somos generalmente adversos a cuestionar el status quo, también somos adversos a asumir riesgos. Y todo ello es precisamente lo que la innovación implica. Sin embargo, este año obligó a toda la humanidad a salir de la zona de confort, a enfrentarse a un problema de dimensiones hasta ese entonces inimaginables, y a encontrar estrategias para sobrevivir en una realidad que diría yo está caracterizada en el mejor de los casos por la más absoluta incertidumbre y en el peor de los casos por gravísimos problemas sociales y económicos. Los abogados, las firmas de abogados y el mercado de servicios jurídicos en general no fueron ni pudieron ser ajenos a esta realidad, y ello ha determinado que el concepto de innovación dejara de ser una discusión opcional y hasta cierto punto ociosa y se volviera una discusión obligada para todos aquellos que tienen un mínimo instinto de supervivencia. Sin embargo, innovación en nuestro mercado es un concepto intrínsecamente impreciso que puede significar mucho o poco dependiendo del cristal con el cual se lo mire. Puede implicar desde el simple uso de herramientas tecnológicas para ejecutar tareas que antes ejecutábamos los abogados de manera manual, en cuyo caso innovación equivale a tecnología, pero también innovación puede ser algo que trasciende la tecnología y puede llegar hasta la reformulación total o parcial de los modelos de negocios, la creación de estructuras alternativas para la prestación de servicios, la redefinición de procesos de trabajo internos, de estructuras de honorarios, de capacitación y contratación de nuestros abogados, entre muchos otros. Entonces, con esta breve introducción, Eduardo, me gustaría hacerte una pregunta que sé que es cuasi filosófica, pero como sé que te gusta la filosofía, me voy a animar a hacértela de todas maneras. Y es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de innovación en nuestro mercado? ¿Te parece que somos los abogados realmente capaces de innovar en el sentido que sea? Bueno, primero que todo, muchas gracias, Lucía, y al CEDEP, a César, a Guillermo por la invitación a estar hoy con ustedes, a hablar de un tema finalmente bastante complejo. Yo debo confesar para comenzar que la palabra innovación, cuando se predica del mundo jurídico, siempre de alguna manera evoca para mí lo que es el marketing, ¿no es verdad? Las firmas deben decir que son innovadoras si quieren seguir de alguna manera en la pelea. Y la gran pregunta es si finalmente hay algo detrás de esa palabra o no. Si las firmas realmente están haciendo algo para ser innovadoras o no. Porque podemos tener a una gran innovation manager en Londres como Lucía, pero finalmente estamos haciendo algo o no para innovar cómo atacamos los problemas de la firma de abogados. Y lo que yo he visto en la práctica es que más que
nuevas ideas o ideas brillantes que lleguen. Innovación quizás de muchas maneras se confunde con lo que podríamos llamar evolución de los servicios jurídicos. Los servicios jurídicos dependen, como todos sabemos, mucho de lo que los clientes necesitan, solicitan y quieren, y pues las firmas no tenemos otro remedio sino evolucionar al paso de esas solicitudes y esas necesidades de los clientes. Entonces, en la práctica, innovación creo ha sido entendida como qué filosofía debe tener la firma. Si la firma debe ser una firma full service, por ejemplo, que atienda todos los dominios jurídicos, o más bien ser una firma más especializada en ciertos temas donde la firma quiere ser de las mejores para prestar los mejores servicios en esos campos específicos. También desde ese punto de vista, innovación, yo creo que se ha entendido como una nueva manera de facturar a los clientes. Una de las grandes paradojas de nuestro oficio es que yo creo que hoy todos vemos como muchos clientes son reacios a pagar honorarios sobre la base de tasas horarias, ¿no? Porque piensan que van a ser demasiadas horas y el monto de los honorarios puede ser muy cuantioso. Entonces prefieren montos fijos. Si uno estudia la historia de las tasas horarias, por ejemplo, en los Estados Unidos, fueron los clientes los que pidieron las tasas horarias. ¿Por qué? Porque les parecían que las sumas fijas eran demasiado elevadas y los clientes querían pagar solamente por el servicio realmente prestado. Entonces, fíjense cómo lo que ahora vemos como maneras de facturar innovadoras, el honorario de éxito o los topes o todo eso, simplemente son evoluciones de la prestación de servicios jurídicos. Y un último punto, porque ya he hablado demasiado, es que en todas esas ideas de innovación siempre hay un concepto que yo creo que se pierde de vista y que creo sigue siendo bastante conservador y tradicional, y es que para que un cliente contrate los servicios de un abogado, siempre se requiere que ese cliente le tenga cierta confianza al abogado o a la firma. Y para obtener esa confianza por parte del cliente, yo creo que no hay innovación. No sé cómo decirlo, hay que caerle bien, hay que dar la percepción de ser competente en un dominio, en fin, innovación en crear esa confianza me parece muy compleja. Por eso aquí en la firma, yo no sé si a Lucía le llegó el libro, nos han dado, voy a ver si sale en la pantalla, un libro que no sé si me voy a leer, se llama Virtual Selling. Pues ahora que no podemos invitar a los clientes a almorzar o a comer o a cualquier cosa, entonces ahora tenemos que invitarlos no sé a qué, pero aquí nos dicen todos los secretos para conseguir todos los clientes a través del virtual selling. Como les dije, no estoy seguro de que me vaya a leer yo este libro. Gracias, Lucía. Ahí le hiciste buena propaganda, Eduardo, al libro, eso es lo bueno. Muchas gracias, Eduardo. Irma, ¿cómo ha entendido y efectivamente incorporado el concepto de innovación tu equipo de trabajo en Brigad? Pues muy buenos días a todos y buenas tardes a ustedes que nos acompañan desde el otro lado del océano. Quiero primero agradecer la invitación. Para mí realmente es un orgullo y un gusto tener la posibilidad de compartir unos minutos y conversar de estos temas que, como bien lo decías, son importantes y que nos hacen un llamado a la atención no solamente a evolucionar, sino a mirar las cosas y los servicios que prestamos desde un cristal distinto. Para nosotros, como organización, el tema de la innovación es y ha sido importante. Nosotros empezamos a notar que existía una necesidad no de reinventar la rueda, sino de mirar cómo podíamos integrarnos y además crear nuevas formas de hacer las cosas o mejorar lo que ya hacíamos y de esa forma prestar el mejor servicio al cliente externo y al cliente interno, porque al final nosotros tenemos una vocación de trabajo colaborativo al interior de la firma que también necesita innovación y que también necesita ajustes.
Lo primero que se notó es que cuando se hablaba de innovación parecía ser un concepto etéreo, parecía ser un concepto que nadie tenía claro. Entonces el primer análisis o el primer tema que se planteó al interior de la organización es que la innovación debería ser un eje de nuestra estructura y de nuestra creación de mayor servicio y de mayor valor agregado al cliente. En ese orden de ideas se pensó en incorporarlo a la cultura de Brigario Urrutia. Adicionalmente, se genera toda una metodología de cómo la innovación puede pasar de la teoría a la práctica, y esa práctica se ve en resultados efectivos. O sea, si me permiten, esos sueños que todos tenemos de innovar tienen un procedimiento, tienen una estrategia, y los podemos ver en obras reales y en proyectos que sean efectivos y que además sean responsables social y hacia el servicio que le prestamos al cliente. Y luego lo que se hizo al interior de la firma es que todas estas ideas se concretaron en una estrategia, y de esa estrategia se nota la necesidad de que haya un comité de innovación. Un comité de innovación que está integrado por varias personas de la organización que tienen diferentes perfiles, diferentes edades y diferentes profesiones. En este comité les quiero contar, hay dos de mis socios involucrados al 100%, que son Carlos Umaña y César Rodríguez, que han impulsado con otros miembros expertos en estrategia toda la política y todo el procedimiento de cómo podemos innovar y mejorar y mejorarlos hacia el futuro. Es interesante que tiene varios aspectos que más adelante les compartiré, pero el punto más importante para mí en esta pregunta es que hemos entendido que es algo que nos va a acompañar en un tiempo largo. Posiblemente va a cambiar el nombre, hoy se llama innovación, más adelante podemos volver al término evolución, pero lo que sí es que es una necesidad para la organización y es importante tenerla, y para nosotros eso fue claro, organizada, estructurada, de forma tal que, por ejemplo, ese comité generó políticas desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de espacios de socialización y desde el punto de vista de espacios virtuales. Nosotros llevamos ya algún tiempo trabajando y ya estamos empezando a ver los frutos de esa innovación, y es algo que nos fortalece como organización porque hemos notado en esos procesos de innovación que no solamente los que estamos dedicados al derecho son importantes, sino todos aquellos miembros de la organización que tengan profesiones distintas y que con seguridad aportan ideas nuevas y tienen una forma distinta de posiblemente hacer lo que nosotros hacemos todos los días. Creo que es importante, y como tú lo decías, es una necesidad no solamente para los clientes, sino para nosotros como estructura organizacional. Muchas gracias, Irma. Camilo, ¿cuál es tu visión respecto de cómo ha evolucionado e incorporado el mercado colombiano el concepto de innovación? ¿Te parece que el concepto ha permeado en el mercado y ha implicado cambios sustanciales en el ejercicio de la profesión jurídica? Sí, bueno, primero quiero arrancar por agradecerle la invitación a Guillermo y a César, además porque creo que merecen una felicitación. Lo que están haciendo con el centro, creo yo que es algo que tiene precedentes en la cultura del derecho, del ejercicio de la profesión en Colombia. Estamos hablando de innovación y creo que ellos están liderando un espacio de innovación nuevamente en nuestra cultura jurídica en Colombia, y creo que se merecen una felicitación y un aplauso, no solamente a ellos dos, sino a todo el equipo que integra, por supuesto, al CEDEP. Y fíjense, estamos hablando de un centro de estudios en Derecho Procesal y estamos hablando de innovación. Los procesalistas también innovan, también tienen que innovar, y de eso se trata. Un saludo muy especial para ti, Lucía, para Eduardo, para Irma. Frente a la pregunta que me haces y siguiendo un poco las palabras que mencionaban tanto Irma como Eduardo, haciendo simplemente rápidamente referencia al concepto de innovación, como yo veo innovación es una manera de innovar, es simplemente acomodarse a unas realidades. Por ejemplo, hace 10 años tener internet. Hoy en día nadie discute que tener internet es básico. Hace 10 años o 15 años pues era toda una discusión.
Entonces, innovar implica acomodarse a unas realidades, pero la verdadera innovación es tratar de adelantarse a las necesidades de la industria, de las industrias y las necesidades de los clientes hacia el futuro. Tratar de visualizarlas, tratar de identificar dónde están las necesidades de los clientes a efectos de dar un paso anticipado, de manera que el cliente pueda encontrar en la firma de abogados o en el abogado un espacio para poder interactuar. En el caso colombiano han sucedido diferentes circunstancias, ya llegando a tu pregunta, Lucía, que llama mucho la atención y tal vez sirve compartir un poco la experiencia que nosotros hemos vivido como firma de abogados, porque nosotros, digamos, este equipo de abogados arrancó en el año 98 como una boutique y se mantuvo como una boutique hasta el año 2012. En ese momento el ejercicio que nosotros hacíamos de pensar cómo era el futuro de la firma de abogados pasaba por el hecho de que prácticamente el 90 al 95% de nuestros clientes eran clientes locales y veíamos que había una oportunidad muy grande de poder asesorar o participar de estas transacciones grandes en donde casi siempre los jugadores se involucraban a una parte internacional o extranjera. Entonces en ese momento dijimos, tratemos de hacer algo que sea internacional. En ese momento entonces fundamos una firma de abogados que creo que nadie, pues hubo poca publicidad sobre el tema y fundamos una firma de abogados que iba desde Guatemala hasta Colombia, por todo Centroamérica. Fue la primera firma y creo que ha sido la única firma en la historia de Centroamérica y Colombia que ha estado desde Guatemala hasta Colombia, pasando por todos los países de Centroamérica. Esa firma estuvo vigente durante 3 años hasta que, buscando esa internacionalización para poder ser parte de la comunidad internacional de los servicios jurídicos que veíamos como una necesidad dentro del estudio de la innovación que estábamos haciendo al interior de la firma, entonces apareció DLA Piper. Y allí en el 2015 nos acercamos a esa relación y ahora somos parte de DLA Piper. Y fíjense cómo fue curioso este tema, porque las firmas centroamericanas que hacían parte de la TAMLEX, como se llamaba la firma centroamericana y colombiana, decidieron no sumarse a DLA Piper porque consideraban que no era parte de su estrategia a mediano y a largo plazo. Y esto ha dado este cuento para comentarles un tema de innovación, como lo decía Eduardo, que es un poco explorar hacia el mercado internacional, que nos llevó a nosotros a cambiar toda una tradición que teníamos de ser una firma 100% o 95% local, para buscar de alguna manera tratar de llegarle al mercado internacional a través de una alianza con DLA Piper. Y en el mercado colombiano, entonces, esto no solamente nos ha sucedido a nosotros, sino nos ha sucedido a otras firmas colombianas que en los últimos años han visto cómo es importante tener para ellas, para otras no funciona, para estas sí, en mi caso funciona, tener un brazo extranjero de manera tal que uno pueda, a través de la innovación, llegar a clientes internacionales con firmas internacionales. Entonces se ve el caso de Dentons, Cárdenas y Cárdenas, la llegada de Holland and Knight, en fin, hay diferentes, digamos, Norton Rose estuvo un tiempo acá, Norton Rose que fue una de las primeras firmas internacionales que llegó a Colombia, que ya, digamos, cerró la oficina, pero también sería allí para haber tomado la decisión de cerrar. En fin, creo que hay mucho movimiento en innovación en materia. Las firmas están abriendo oficinas, por ejemplo, en Medellín, en Barranquilla, etcétera. Entonces creo que hay un tema de innovación en el mercado colombiano muy interesante. Gracias, Camilo. Y en relación con este primer punto que estamos discutiendo, ¿cuán relevante creen ustedes, y esta pregunta es para cualquiera de los tres o para los tres, ¿cuán relevante creen ustedes que es la necesidad o la solicitud de los clientes a sus firmas de abogados de que presten los servicios de una manera diferente, que cobren sus servicios de manera diferente, que incorporen más tecnología, que cambien sus modelos de prestación de servicios? ¿Cuán
cuán relevante es la demanda de los clientes en la influencia que las firmas, o en la presión que las firmas sienten para introducir innovaciones en sus modelos de negocios. Eduardo. Si quieres, ok, empiezo yo, Lucía. Bueno, algo que estaba pensando antes de hoy para la conversación contigo, con Camilo y con Irma, es cómo ha cambiado la percepción del abogado en general en la sociedad, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace, diría yo que 30 años, el doctor tal era considerado una eminencia, ¿cierto? Y si el doctor tal decía que la elaboración y la presentación de un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia costaba tanto, pues costaba eso y un cliente no se iba a atrever ni siquiera a negociar el honorario. Era impensable decirle al doctor tal eso precisamente porque era una eminencia. Y hay muchas anécdotas de muchas de las eminencias colombianas del derecho cuando alguien osó negociar un honorario, ¿no? Que no tenemos el tiempo de comentar. Hoy día, los abogados somos percibidos por muchos clientes, no por todos, afortunadamente, pero por muchos, como prestadores de servicios, ¿no? Como otro servicio más que hay que contratar. Entonces, la empresa tiene que outsource el servicio informático y, bueno, no tiene un servicio jurídico tan grande, entonces necesita tener firmas exteriores de abogados que hagan esto y lo otro. Y somos vistos muchas veces como un costo, ¿no? Entonces, eso hace que haya habido unos cambios muy profundos, pienso yo, en la manera como los servicios jurídicos se prestan hoy día. De tal manera que los dos polos de presión que yo veo y que vienen de esa nueva percepción del rol del abogado en la sociedad son los que ya mencionaban tanto Irma como Camilo. Quieren los clientes que nuestro servicio implique un valor agregado, ¿no es cierto? Es algo, ¿qué quiere decir eso? ¿No? Hay que pensar un poquito en eso del valor agregado que se ha vuelto como una frase un poco de cajón. Y es que el abogado se contrata porque ese abogado puede hacer algo que alguien en la empresa no puede hacer y que además ese abogado lo hace quizás mejor o tan bien como otros abogados. Y entonces la lucha es estar ahí en ese sector de abogados que son considerados por los clientes como aquellos que van a aportar un valor agregado. Yo evidentemente conozco más el negocio de litigios que el negocio, digamos, corporativo o tributario, etcétera. En el caso de litigios, hay litigios más o menos complejos, eso todos lo sabemos. Un litigio simple, el cobro de un cheque, pues eso lo pueden hacer muchos abogados, ¿no? Y ahí ese no es el tipo de servicio que una firma quiere prestar, sino más bien estar en los arbitrajes súper complejos, porque claro, allí solo estas firmas como Brigari Urrutia o como DLA Piper pueden ocuparse de ese tipo de asuntos. Y el segundo polo del extremo es que incluso hoy día ese valor agregado no es suficiente para que el abogado cobre lo que quiera. Ahí la presión en la negociación de los honorarios, más en estos tiempos de pandemia, yo creo que todos estaremos de acuerdo, es bastante compleja. Entonces, hay una exigencia muy grande a que el servicio sea prestado de la manera más eficaz posible. Léase de la manera más barata posible. Y eso implica en los sistemas de firmas como la de Irma, la de Camilo o la mía, implica que tenemos que tener equipos súper eficaces con asociados muy independientes. El socio tiene
cierto involucramiento en el asunto, pero no tanto. Es decir, hay una cantidad de fórmulas y cosas que pensar para guardar esa eficacia dentro de los parámetros de la firma y lo que quieren los clientes, que se ha vuelto bastante complejo. Y me callo ahí. Gracias, Eduardo. ¿Irma? Yo creo que todo esto de innovación lo que ha hecho es que se genere un cambio al interior de las estrategias de cada una de las firmas. Como les comentaba en mi respuesta anterior, para nosotros la innovación hace parte de la estructura estratégica de la organización. ¿Y por qué pasa eso? Yo creo que básicamente por dos cosas. En la línea de lo que dice Eduardo, porque los clientes están atentos de que los servicios que se presten no sean los comunes, o sea, no sea simplemente un memorando vacío en cuanto a la forma en que se entrega, con mucho contenido. Hoy los clientes están muy atentos a cómo, por ejemplo, ese memorando puede transmitir esa información de manera rápida, de manera clara y de manera eficiente, y que todo eso se redunde en costos menores para los clientes. Pero también hay otro tema que también hace que la innovación se impulse y que sea necesaria, y es la competencia del mercado. El mercado es muy competitivo, el mercado busca que se supla la necesidad de cómo esos clientes necesitan que los servicios se presten, de cómo se transmite la información, de cómo se utiliza la tecnología, de cómo toda esa innovación además está atado a otros asuntos que se han vuelto fundamentales para nuestros clientes, y es los temas de ser socialmente responsables y que haya una correlación entre esos procesos de innovación. Y hay un tema que me ha parecido muy interesante, y es que la innovación per se, al permitir espacios de creación y al permitir espacios de desarrollo, atrae a las nuevas generaciones de reemplazo de nosotros. Nosotros vamos a ser reemplazados porque hay generaciones de abogados muy buenas que se están preparando y que la innovación los enamora más de su profesión. No están buscando ser abogados como posiblemente existían hace 30 o 40 años. Buscan ser un poco, y si me permiten la expresión, abogados del renacimiento, abogados que sepan de todo, abogados que puedan dar ideas y abogados que puedan interactuar con otros profesionales que ya están integrados a las firmas. Entonces creo que en esa medida hay una doble presión de esos nuevos profesionales que están llegando a nuestras organizaciones, que buscan crecer dentro de ellas y que buscan tener espacios para ser creativos, interactuar con otros profesionales, pero adicionalmente los clientes están buscando que nosotros prestemos los servicios al menor costo posible o al costo posible que ellos consideren razonable, que la información se transmita de manera clara y que la tecnología esté dándole soporte a esa forma de transmitir la innovación. Hay un tema interesante: innovación no es solamente tecnología, innovación a veces es puede ser mejorar los procesos, crear nuevos procesos, integrar procesos. Pero yo creo que todo eso nos ha permitido seguir creciendo, y seguramente en algunos años todo esto que estamos sembrando hoy en día se va a ver en resultados muy buenos, no solamente para la firma, sino para la comunidad en donde desarrollamos nuestras gestiones o desarrollamos nuestra profesión. Gracias, Irma. ¿Camilo? Sí, gracias, Lucía. Miren, muy interesante lo que dicen Irma y Eduardo. La verdad que esta discusión está muy interesante. Y es que aquí tal vez hay que hacer, y decirlo creo que tajantemente, el cliente al final del día es el que jala el tema de la innovación. Y eso yo creo que eso no se puede discutir. Aunque el hecho de decir que los abogados prestamos un servicio todavía genera algún tipo de malestar, sobre todo en los ámbitos académicos. Yo hago parte de algunas facultades de Derecho en el país, y cuando yo insisto en que debemos formar abogados que tengan un sentido de prestación del servicio, la verdad es que hay muchos colegas que se molestan
de que siquiera se mencione que nosotros somos prestadores de servicio. Y la verdad es que es esa, no es que nosotros lo digamos los abogados o no lo digamos, sino que es que así nos reconocen como prestadores de servicio. Y eso, que seamos prestadores de servicio, necesariamente implica que quienes son los receptores del servicio son los que vayan dibujando por dónde es que debemos ir avanzando a efectos de lograr una mejor prestación del servicio. Y la innovación hace parte de la prestación de servicio, como cualquier otra industria que se dedique a la prestación de un servicio. Y eso es de alguna manera para complementar lo que han dicho Irma y Eduardo. Muchas gracias, Camila. Digamos, teniendo como contexto lo que acabamos de discutir, lo cierto es que existen muchísimos estudios pre-coronavirus sobre innovación en las firmas de servicios profesionales, y la unanimidad de esos estudios indican que las firmas de abogados se encuentran entre las empresas de servicios profesionales más reacias a introducir cambios sustanciales en sus organizaciones. Aún cuando, como decía Eduardo, cuando por razones de imagen y de mercadeo, normalmente las firmas de abogados recurren a una narrativa frente al mercado, frente a los colegas, frente a sus clientes y también frente a sus propios empleados, que destaca una intención de innovar y también destaca la voluntad de realizar ciertos esfuerzos por innovar. Esa actitud adversa o reacia a la innovación se ha manifestado tradicionalmente en tres aspectos en las firmas de abogados. Tres aspectos que son los que normalmente definen cuán seria es una organización en cuanto a innovación. Y esos tres aspectos en los que las firmas de abogados no han tradicionalmente trabajado suficientemente, es en la inexistencia de procesos o de instancias que fomenten la innovación, como por ejemplo la creación de instancias al interior de la firma donde se puedan discutir nuevas ideas, donde se intercambian nuevas ideas, que existan equipos dedicados a innovación legal que estén encargados de llevar adelante esas ideas o de por lo menos analizarlas con suficiente seriedad. El segundo aspecto que define una posición, digamos, seria en cuanto a innovación es también la voluntad de realizar inversiones en innovación. Y cuando hablamos de inversiones, no solamente nos estamos refiriendo a la adquisición de las últimas tecnologías para realizar los trabajos que los abogados llevan a cabo, sino que también inversiones implica contratar gente o asesores que conocen el tema y que pueden asesorar a la firma sobre cómo avanzar sus esfuerzos de innovación. También inversiones implica probar ideas que quizás pueden salir bien, quizás pueden salir mal, pero el punto está que la innovación también lleva implícito fallar, no solamente tratar y tener buenos resultados, sino también tratar y fallar. Es parte de la innovación equivocarse y aprender de los errores. Y finalmente, la tercera pata, digamos, importante en cuanto a la innovación es la existencia o fomentar una cultura adecuada al interior de la organización que promueva la innovación. ¿Y cómo fomentamos una cultura adecuada? Pues de muchas maneras, pero una bien importante es, de alguna manera, como decía Camilo antes, educar a nuestros abogados, educarnos nosotros mismos, en estos nuevos conceptos. Ya no es suficiente ser el mejor alumno en la clase de Derecho, sino que ahora también tenemos que saber cómo vender nuestros servicios, cómo trabajar más eficientemente, tenemos que aprender a resolver problemas creativamente, a tratar de pensar fuera de los paradigmas tradicionales. Hay una cantidad de habilidades que tradicionalmente no nos han enseñado a los abogados y que ahora progresivamente se están
se están discutiendo, que deben ser parte de la educación de los abogados. E incluso, por ahí hace poco hay una noticia que salió que por acá en Europa una universidad en la carrera de Derecho va a incorporar justamente materias que tienen que ver con innovación y resolución de problemas. Entonces, la inexistencia pues, la inexistencia tradicional de esfuerzos de las firmas en estos tres aspectos, en los procesos de innovación, en las inversiones relativas a innovaciones y en la cultura de innovación, de alguna manera ha legitimado un poco el discurso de las firmas en cuanto a cuán serias son en torno a la innovación. Y generalmente las firmas tradicionalmente han logrado cambios marginales en lo que son sus servicios, no cambios sustanciales. Teniendo toda esta breve, que se me hizo más larga de lo que pensaba, pero teniendo en cuenta este contexto o esta historia que nos precede, ¿cuán cierto creen ustedes que es hoy en día esta posición de las firmas de abogados? ¿Creen que el 2020 ha sido un catalizador necesario para provocar o acelerar una toma de conciencia en las firmas de que innovar ya no es una opción, sino que es una obligación y que en definitiva es un pilar estratégico de esos modelos de negocios? ¿Cuán persuadidas creen ustedes que están las firmas de pasar de la toma de conciencia a la acción efectiva? Irma, ¿quieres empezar a responder esta pregunta? Pues Lucía, mil gracias. Te estaba escuchando y tomando notas de lo que estabas diciendo. Para nosotros este es un tema fundamental y muy importante. Nosotros empezamos a trabajar en temas de innovación antes de que llegáramos a la situación de pandemia. Y quisiera hacerte como un mapeo muy general de cómo de manera seria hemos incorporado esta iniciativa a toda la estrategia de la organización. Estamos de acuerdo, lo primero hay que crear una instancia que se dedique de manera permanente y seria a trabajar en temas de innovación. Como les comentaba, nosotros tenemos un comité de innovación que está liderado por mi socio César Rodríguez y donde también está nuestro managing partner Carlos Umaña. Y en ese comité está además integrado por 7 personas que se dedican de manera profesional a pensar qué estrategias podemos implementar dentro de la firma para poder sacar adelante este proyecto de innovación. No simplemente que sea un título, sino que además se logre incorporar al ADN. ¿Y cómo logramos hacer eso? A través básicamente de 3 entornos. Hemos creado un entorno educativo, unos entornos virtuales y unos entornos de socialización. En el entorno educativo, que es fundamental, se ha hecho un esfuerzo bien importante, se ha hecho una inversión de recursos interesantes y de tiempo para que expertos en esa materia, en la Academia Eureka, que tiene un nombre además muy lindo, se capacite a quienes están interesados en trabajar, en crear cosas, en ser innovadores. En este momento ya tenemos una capacitación de alrededor del 10% de los miembros de la organización y esa capacitación no solamente se está llevando a cabo a través de Eureka, sino que se va a incorporar a la universidad corporativa que nosotros tenemos dentro de Brigham Young. Entonces estamos empezando a enseñar para poder aprender y para poder multiplicar la innovación. De otro lado, tienes toda la razón, es importante probar ideas y estimular las ideas y mirar de esas ideas qué puede funcionar. Tuvimos un concurso muy interesante en donde muchos de nuestros miembros participaron, presentaban sus ideas, las sometían a un jurado y el premio era que esa idea, esa mejor idea, la organización se comprometía a empezar a trabajar con su grupo humano y obviamente con recursos, a implantarla, implementarla y hacerla posible. Otro tema bien interesante es que hemos creado lo que nosotros llamamos entornos virtuales. ¿Qué son esos entornos virtuales? Hay una página web dedicada a innovación. Adicionalmente utilizamos las plataformas y la tecnología para que la gente pueda ser innovadora. Tenemos un sitio donde nos podemos comunicar, un mural para compartir ideas de innovación y finalmente estamos utilizando las diferentes aplicaciones para poderlos hacer. Hemos innovado en la forma de comunicarnos y de transmitir información
y utilizamos además las redes sociales para que la gente sepa cómo puede pensar distinto, cómo puede mejorar lo que ya existe y cómo puede crear hacia el futuro. Y finalmente, atado a lo primero que es la educación y obviamente en línea de lo segundo, tenemos espacios de socialización. ¿Y en qué consiste esos espacios de socialización? Ha sido un poco una idea que surge de toda esta época de la pandemia, que no nos ha permitido estar reunidos en familia como organización. Entonces hemos creado un comité de oportunidades en donde la gente tiene la oportunidad de presentar ideas y ver qué cosas podemos implementar al interior. Y adicionalmente nos reunimos cada 8 o 15 días en un café virtual en donde no solamente se habla de innovación, sino se habla de todo aquello que está pasando y que la gente tiene que saber. Yo creo que el compromiso tiene que ser serio, implica muchísimo trabajo, implica muchísima pasión y algo que desde mi punto de vista personal he visto es que la innovación ayuda a renovar de alguna manera los votos en esta profesión que nosotros tenemos. O sea, yo he visto abogados que cuando hablan de innovación como que se reenamoran del derecho. Más allá de que claramente la innovación nos permite tener la posibilidad de competir y nos permite tener la posibilidad de prestar el mejor servicio al cliente. Gracias, Irma. ¿Camilo? Sí. Sí, mira, a ver, ¿cómo lo vemos nosotros? El tema de innovación, como lo mencionabas, Lucía, en tu presentación de la pregunta que fue realmente extraordinaria y muy profunda, requiere sin duda alguna de una inversión, sobre todo cuando estamos hablando de abogados, porque a nosotros no nos educaron para innovar, nos educaron para muchas otras cosas, todas casi que opuestas a innovar. Nos gusta la tradición, nos gusta la seguridad jurídica y todo eso de alguna manera puede llegar a ser opuesto a la innovación. Entonces, en la cultura de las firmas de abogados, como lo mencionaba Irma, que han hecho un excepcional trabajo en Brigar, es necesario hacer una inversión y no solamente de recursos, sino de educación. Y lo mencionaba Irma con mucha claridad la gestión que están haciendo allá. Es fundamental educar a los abogados para que entiendan la importancia de innovar. Nosotros también tenemos un comité en donde discutimos diferentes temas de innovación. A veces es difícil, para serles muy franco, tener esas discusiones porque la innovación es una palabra que incluye tantas cosas que las discusiones a veces pues pasan, por ejemplo, por ideas de servicios internos, por ejemplo, de cafetería, hasta abramos oficina en Bucaramanga. Entonces, no es fácil tener esas discusiones entre abogados, pero sí necesariamente hay que hacer una inversión desde el punto de vista de recursos económicos, desde el punto de vista de tiempo, desde el punto de vista de educación, porque sí necesariamente es fundamental. Y me gustó mucho una palabra que usó Irma y es que los abogados cuando empiezan a ver cosas distintas a simplemente estar en temas jurídicos, se enamoran de la profesión. Es un tema curioso. Cuando uno sienta a un grupo de abogados a hablar de innovación, eso los apasiona, les encanta, les fascina. Y se da uno cuenta que hay gente muy buena que tal vez tenía reservada esa aptitud en materia de innovación y por eso es fundamental tener espacios para que los abogados y el equipo administrativo pueda compartir ideas en materia de innovación. Gracias, Camilo. ¿Eduardo? Gracias, Lucía. Bueno, escuchando las muy atinadas observaciones de Irma y Camilo, me surgen las siguientes y la primera tiene que ver con lo que yo he visto durante la pandemia en el mundo del arbitraje, ¿no? Porque uno pensaría que ante una crisis del calibre de una pandemia, la innovación debería liderar todas las acciones, la adaptabilidad, la evolución, en fin. Para resumir mi percepción,
lo que ha pasado en el arbitraje es que en lugar de que las audiencias sean presenciales, en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el bizcochito y el café y todo eso que cuesta tan caro en los servicios de la Cámara, hoy día las audiencias son iguales, pero virtuales. Me explico, no es que los abogados hayan cambiado su manera de hacer alegatos orales, no es que los abogados hayan cambiado esencialmente la manera como interrogan a los testigos, a los peritos. Lo único es que estamos haciendo lo mismo, pero por esta vía que estamos utilizando hoy. Incluso esta conferencia, podríamos estar todos juntos y estaríamos hablando de la misma manera. No es que estemos haciendo algo fundamentalmente distinto. Entonces me ha llamado la atención cómo en el mundo conservador del derecho, incluido el arbitraje, el arbitramiento, donde se ve la innovación no es realmente en la rama jurídica misma, sino en los medios informáticos extraordinarios. Yo debo confesar que antes de la pandemia yo no tenía ni la más remota idea de qué era el Zoom. No sabía que eso existía. Y Microsoft Teams sí tenía como una noción, pero nunca en mi vida lo había utilizado. Entonces, mi frustración, o digamos mi decepción en cuanto a la innovación en el mundo jurídico durante la pandemia es que yo veo que seguimos haciendo lo mismo, pero por esta vía. ¿Cuántas reuniones, me atrevo a preguntar, no hemos hecho por esta vía, como si la reunión estuviera en el último piso de las oficinas de Camilo o de Irma? Entonces hay algo fundamental que no puede cambiar quizás, y eso es algo en lo que debemos reflexionar, y eso me conduce al segundo punto, y que es lo que tú sugerías, Lucía, y yo creo que todos estamos de acuerdo, para que haya más flexibilidad, para que la innovación no venga de sectores exógenos o externos, sino que provenga del mundo jurídico. Se necesita una formación, una educación, una actitud, como dice Irma, una pasión para cambiar las cosas, cambiar los hábitos. Muchas veces, y yo creo que también tenemos que decirlo con claridad, no cambiamos los hábitos porque eso nos da temor de que quizás no podamos ganar los mismos honorarios. Es que si cambiamos la manera de hacer nuestro trabajo, quizás lo vamos a hacer más rápido. Y eso implica un cambio en los honorarios. Entonces, hay todo un sistema detrás de cómo funcionan los estudios de abogados, las oficinas de abogados, que es pesada, que es el modelo de negocios, y muchas veces también el modelo de negocios riñe hasta cierto punto con la innovación. La innovación solamente se vuelve necesaria cuando alguien nos dice, yo ya no le pago más eso, no le pago tanto por eso. Pues ahí nos toca cambiar, pero no cambiamos antes, me parece, en la mayoría de los casos. Y por último, tercer grupo de observaciones, pensando en lo que a mí me parece que sería la verdadera innovación. Yo les decía al principio que yo veo como evoluciones necesarias más que innovaciones en lo que ocurre en las firmas con relación a los clientes. Hay como 4 puntos que me parecen interesantes. El primero, y yo creo que todos vivimos obsesionados con eso, con mayor o menor éxito. En mi caso, un éxito totalmente inexistente, es encontrar el nuevo producto, ¿no? Es como ese sueño que tiene uno de niño de inventarse Internet. Y entonces se volvió millonario porque se inventó Internet, y maravilloso. Entonces en el negocio jurídico también está esa idea, bueno, ¿cuál va a ser el siguiente producto? ¿Cuál va a ser la siguiente práctica importante en el mundo de los negocios? ¿Cómo ir hacia ese punto? Yo creo que eso debería ser parte de la innovación, ese tipo de reflexión sobre para dónde van los negocios, cómo está la economía, cuál es el siguiente producto. El siguiente producto puede ser una estructuración de las inversiones teniendo en cuenta tales y tales variables, o puede ser combinación de productos, como he visto yo que se dice, nosotros hacemos arbitramentos y también tenemos un equipo que se encarga de ejecutar los laudos favorables, combinar cosas, etc. Ese tipo de reflexión me parece que es muy útil, es decir, el producto.
Segundo, es de dónde van a venir los clientes. También me parece un objeto de reflexión importante. ¿De qué sector económico? Yo leía, creo que en El Tiempo, que se dice que el sector económico que va a estar tirando a la economía colombiana va a ser el sector minero. Pues, ¿qué está haciendo la firma para ofrecerle a las empresas mineras un servicio específico para el sector, etcétera? Ese tipo de cosas me parecen fundamentales, ¿no? De dónde vienen los nuevos negocios, los nuevos encargos, los nuevos clientes. Tercero, creo que ya hablamos de eso, nuevas maneras de hacer el trabajo, organizar mejor los equipos, utilizar los útiles informáticos, quizás la inteligencia artificial, aunque yo debo confesar no conocer con mucho detalle ese tema, pero es un tema que está ahí. Cómo tener valor agregado, eficacia en la manera de organizar los equipos, que yo resumiría en algo que a mí personalmente me obsesiona, es cómo ganar tiempo para pensar mejor y pensar más en los casos que nos confían, porque también debemos reconocer que nosotros los abogados en estos tiempos vivimos con tantas cosas que hacer, administrativas, manejar. Yo no quiero ni pensar la vida de Camilo e Irma que manejan equipos, manejan oficinas, la cantidad y dónde está el tiempo que vamos a sacar para pensar en la estrategia de esta negociación o en la estrategia de este arbitramiento. ¿Cómo ganar? Para mí es, si la innovación nos ayuda a ganar tiempo para pensar, es allí donde realmente podemos darle un valor agregado a los clientes, que sea bien sea en una negociación o en un litigio. Y por último, evidentemente, el tema de los honorarios, que siempre será un tema complejo dependiendo de qué tan bien o qué tan mal están los clientes. Y ya hablé demasiado. Gracias, Eduardo. Y eso que decías en relación con el tiempo para pensar, creo que también lo que ha sucedido en los últimos años, pero con más énfasis en este último año, es que los clientes cada vez son más conscientes de que están dispuestos a pagarnos nuestros honorarios para que pensemos, para que el valor agregado nuestro es el pensamiento, es la estrategia, es cómo abordar un problema. No es el valor agregado nuestro, no es revisar cientos de documentos que contienen cierta palabra o hacer tareas, hacer cuadros y presentaciones o PowerPoints. Es decir, los clientes cada vez son más conscientes de que hay tareas que son más eficientemente hechas o bien sea por una computadora o por personas que ni siquiera necesariamente tienen que ser abogados. Entonces, el punto de cómo la innovación tiene que liberarnos a los abogados de tiempo necesario para pensar es algo que no solamente es una preocupación de nosotros como profesionales, pero también es un reclamo de nuestros propios clientes. Y algo que mencionabas, Eduardo, me lleva a algo que les quería preguntar a los tres, y es, mencionabas que el modelo de negocios de las firmas de abogados, de alguna manera o de muchas maneras, riñe con el concepto de innovación. Y es de alguna manera un obstáculo o una barrera para la innovación. ¿Cuán dispuestos estamos a cambiar nuestro modelo de negocios para innovar? Y recientemente, de hecho, la semana pasada salió un informe bien interesante sobre cómo las firmas de servicios profesionales están incorporando la innovación después del coronavirus. Y entre las principales barreras que menciona el informe para la innovación están, por ejemplo, el hecho de que nadie tiene tiempo suficiente para dedicarse a la innovación. Hay limitaciones presupuestarias, hay
digamos, vacíos en lo que tiene que ver con las habilidades de los abogados para innovar. Hay una cultura de la firma adversa al riesgo, no se ve una necesidad inminente de cambiar porque el negocio va bien, es decir, nuestros clientes nos siguen pagando lo que nosotros les estamos diciendo que valemos. Y una de las principales razones que se vislumbra como una barrera a la innovación es la resistencia del liderazgo de la firma de abogados para innovar, para cambiar los modelos de negocios. En la experiencia de ustedes, ¿cuál de estas razones u otras consideran ustedes que son barreras para la innovación? Como nos contaba Irma, nos contaba Camilo, sus respectivas firmas han digamos, implementado diversas instancias para promover la innovación. Pero pues creo que son pasos en el sentido adecuado, pero sin duda ya habrán experimentado algunas barreras o las van a experimentar. Quisiera que nos compartieran cuáles son esos obstáculos que ustedes ven que pueden o bien frenar el avance de la innovación o al menos dilatarlo en el tiempo. ¿Irma? Sí, a mí, gracias. Yo quisiera darle un poco la vuelta a tu pregunta y la quisiera contestar, digamos, de esta forma. En el caso particular de nosotros, justamente para evitar situaciones como las que tú describes, se inicia el proceso de innovación como un aspecto estratégico de la firma. O sea, es muy importante para nosotros. Y en ese orden de ideas, pues se siguió todo un proceso para poder llegar a donde estamos. Y me explico, se hizo un proceso o se generó un proceso de educación para que existiera un cambio cultural. Tú no te levantas un día y dices, no, yo ya soy innovadora y creo en la innovación. No, eso genera la necesidad de que exista un proceso para incluir esta nueva visión dentro del ADN de todos los miembros de la organización y, por supuesto, especialmente de los líderes. Es tan importante para nosotros que, como lo he mencionado, hay 2 líderes y 5 más dedicados a ese tema en particular, que tienen una agenda ya programada durante el otro año, durante todo el año, y que tienen que trabajar para ayudarnos a implantar e implementar esas estrategias de innovación. Y además, a todo el resto de la organización se le ha sociabilizado, se ha iniciado un proceso para que hagan parte de esta nueva, yo no diría ni tendencia, yo diría de esta necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. Además, cuando uno empieza a ver resultados, las cosas tienen un poco más de sentido. La innovación no solamente es importante para los clientes, sino la innovación es muy importante al interior de la firma, porque a través de procesos que innovan, se mejora, por ejemplo, la calidad de vida, se mejora la forma en que se hacen las cosas, se pueden generar más espacios, no solamente para pensar en temas jurídicos, que es obvio y que además es el objeto y la razón de ser de nosotros como firmas de abogados, pero también se generan más espacios para que uno pueda tener un espacio de vida personal, producto de ese tiempo adicional que posiblemente la innovación nos da. Lo que nosotros o lo que yo siempre he pensado es que la innovación requiere de 3 características desde mi punto de vista personal. Requiere perseverancia, requiere paciencia y requiere pasión. Porque si no se tienen esos 3 elementos de manera clara, es muy fácil vencerse. Pero además, unidos esos 3 elementos, requiere todo un grupo de seres humanos que pueden estar al interior de la organización, como en el caso de nosotros, pero también por fuera de la organización porque son expertos en esos temas. Nosotros hemos logrado hacer un trabajo muy interesante con nuestros líderes al interior, pero también con personas que saben de esos temas y que nos ayudan y nos guían, porque, como bien lo mencionaba Eduardo, la mayoría de nosotros tenemos una educación muy tradicional y lo primero que hay que hacer es cambiarse el sombrero, pensar de manera diferente, pero con el foco de que existan resultados en ocasiones, y esperamos, hasta ahora hemos tenido resultados muy positivos, pero pueden existir resultados que no son tan positivos, pero que nos van a ayudar a construir unos mejores productos o unos mejores procesos de facturación o unos mejores procesos en cómo almacenamos información o en cómo nos comunicamos o en cómo presentamos los servicios
al exterior y al interior de la organización. Entonces yo creo que, para cerrar mi respuesta, lo más importante es el compromiso real, no formal, y saber qué va a costar, saber que implica muchísimo trabajo y saber que implica compromiso de todos. Y si en algún momento alguien se cansa, pues va a tener que esperar que alguien lo ayude, y además con seguridad se esperan ver los resultados al final de la jornada. Pero para nosotros, desde el punto de vista estratégico de la organización, la innovación en este momento, y creemos que hacia el futuro, es fundamental. Gracias, Irma. ¿Camilo? Sí, gracias, Lucía. Yo identifico como dos las grandes barreras para innovar en las firmas de abogados. Una es el tiempo, pero digamos que esa puede tener o debería tener una solución que es fácil, y es un tema que mencionaba Irma, es de voluntad. El tiempo siempre está ahí, y si hay voluntad, pues el tiempo se saca. La segunda, creo que no es solamente un tema de las firmas de abogados, sino es un tema de todas las industrias, y es un tema generacional. Creo yo que entre mayores sean los líderes de la firma, pues más retos tienen efectos de entender la innovación. Hay un cuento muy famoso en Colombia, y es como, por ejemplo, los Cano, fundadores del periódico El Espectador, no quisieron nunca dejar de escribir en máquina de escribir sus columnas, y de hecho le exigían a los periodistas en su momento, a pesar de que ya existían los computadores, que escribieran en máquinas de escribir. Entonces no es solamente un tema de los servicios legales, sino es un tema de todas las industrias, diría yo. Y por eso es fundamental que en los equipos de innovación se incluyan miembros que no necesariamente tienen que ser socios, pero sí que haya socios senior para dar un balance, jóvenes, nuevas generaciones, y también, por supuesto, tienen que haber personas que representen a las mujeres, a las minorías. Es decir, tiene que haber un balance, porque no se trata simplemente de que haya dos o tres personas que no reconozcan unas realidades sociales innovando, porque la innovación también pasa por reconocer unas realidades sociales, y el involucramiento de la mujer en la innovación yo creo que es fundamental, es necesario. Y creo que ahí es donde hay un reto muy importante para las firmas de abogados también. No solamente el tiempo, sino también en escoger el equipo correcto para llevar a cabo esa innovación. Gracias, Camilo. ¿Eduardo? Bueno, después de las respuestas de Irma y de Camilo, queda muy poco por decir. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos dicen, pero yo formularía tres ideas, o sea, como tres obstáculos. El primero es el temor a los nuevos paradigmas, un poco que ya mencioné, es decir, hay un modelo que se aplica, un modelo que funciona, un modelo que, para hablar sin rodeos, produce dinero. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar ese modelo, ese paradigma, etcétera? Entonces hay que tener esa flexibilidad de al menos considerar cambiar, modificar, matizar el paradigma que se aplica. Lo segundo, y que lo acaba de mencionar Camilo, es lo que yo llamaría la governance de las firmas. Y ese es un tema súper delicado, en razón del tercer obstáculo, que aprovecho y lo menciono de una vez, que es el egoísmo natural del ser humano, ¿no es cierto? Entonces, si una firma tiene muchos socios que tienen 62, 63 años, les quedan 2 o 3 o 4 años antes de retirarse, pues ¿qué interés tienen ellos en el futuro de la firma, ¿no? Se necesita quizás superar mucho ese egoísmo natural para querer dejarle la firma a sus socios más jóvenes en buen estado o con futuro. Y a veces lo que ocurre es que quienes manejan la firma con esas edades, lo único que les interesa es los últimos años, que la firma dé todos los beneficios posibles para ganar bien lo que puedan y poderse retirar
con la seguridad necesaria. Entonces, es cierto que las firmas han hecho un gran esfuerzo para que ahora en los órganos de governance de ellas haya jóvenes, haya todos los géneros, todos los colores, etcétera, para que el futuro de la firma esté asegurado. Sin embargo, yo creo que sigue habiendo una reticencia porque, como es obvio por muchas razones, los socios más poderosos en muchas firmas pues son aquellos que tienen más de 60 años. Entonces ahí hay un tema que no va a cambiar, de la noche a la mañana, aunque yo creo ha evolucionado mucho. De acuerdo. Gracias, Eduardo. Y ya yendo ya tenemos unos pocos minutos para terminar el panel. Realmente son temas tan interesantes que podríamos estar hablando horas, pero me gustaría cerrar el panel preguntándoles a los tres sobre cómo ven el futuro. Todos los días oímos el término nueva normalidad como una de las frases que más resuenan hoy en día para indicar cómo toda la actividad humana se ha alterado radicalmente como consecuencia de esta crisis sanitaria que hemos estado viviendo, una crisis sin precedentes, y que además es una crisis que tiene cierta vocación de permanencia. Pero lo que todavía está por verse es si todas estas nuevas realidades van a subsistir luego de que el mundo ojalá algún día vuelva a parecerse al lugar donde vivíamos antes de enero del 2020, cuando como humanidad nos olvidemos o nos distanciemos del sufrimiento y los desafíos que hemos vivido desde comienzos de este año, y cuando también comiencen a resurgir las presiones por retomar antiguos patrones de comportamiento. Entonces, en un mundo como en el que estamos hoy en día, de absoluta y constante incertidumbre, sé que es difícil pronosticar o incluso pensar demasiado a mediano y a largo plazo, pero me gustaría saber cuál es la opinión de ustedes sobre cómo creen que va a evolucionar el mercado de servicios jurídicos y nuestra propia profesión como abogados, y cuál creen que va a ser el rol que va a jugar la innovación en ese futuro. En definitiva, ¿qué le depara el futuro a la innovación legal? Y si todos estos cambios o todas estos cambios de mentalidad y cambios que hemos conversado en esta charla, ¿son cambios que tienen una vocación de permanencia o en definitiva, después de que la marea se calme, terminaremos los abogados por confirmar el estereotipo de resistencia al cambio que tradicionalmente ha pesado sobre nuestra profesión? Camilo, ¿quieres comenzar a responder esta pregunta? Sí, claro. A ver, yo creo que el COVID no solamente ha sido temas negativos, creo que como sociedad hay que rescatar los temas positivos de las dificultades que la naturaleza nos impone. Y en este caso al sector de servicios jurídicos creo que nos ha dejado varias enseñanzas que yo considero que son para quedarse, se quedan varias. Una de ellas está relacionada con la presencia física de los abogados en la oficina. Hay una firma de consultoría que se llama Kerma Partners, que el día de ayer hizo una presentación, hizo una encuesta de 15, 20 firmas de abogados en Colombia, ya la había hecho regionalmente. Y por ejemplo, lo interesante de ese resultado de Kerma Partners es que el 100% de las firmas de abogados, no solamente en Colombia, sino en la región, tomaron ya la decisión de que no van a tener un esquema 100% de presencia en la física, en las firmas de abogados, sino que están estudiando la manera de que sea un tema mixto. El 50 y tanto % de las firmas de abogados ya tomó la decisión de que va a ser un tema mixto y el 40 y tanto % están estudiando cómo va a ser el esquema, pero el 100% coinciden en que ya no es obligatorio estar desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche
sentados en el escritorio. Eso me parece que es algo que se va a quedar porque está funcionando. Ahora, eso desde el punto de vista de innovación, porque esto es simplemente acomodarse a unas realidades. Y ahí es lo que mencionaba al principio, que no necesariamente innovación acomodarse a unas realidades. Aquí está es cómo se va a manejar el tiempo, porque ahora lo que estamos viviendo, y creo que eso lo compartimos todos, es que los abogados estamos teniendo unas dificultades enormes en tener un balance en cuanto a la vida personal, vida de familia y el ejercicio de la profesión, porque ahora estamos en casa, trabajando con los hijos, con la familia, en un entorno que no es fácil, pero sobre todo con menos tiempo para estar con la familia. Ahora las horas son más largas, el tiempo que le dedicamos al trabajo es más largo porque ya no hay commute, ya no hay necesidad de desplazarse. Entonces ahora hay más tiempo para trabajar. Entonces la innovación va a estar en cómo logramos darle a los clientes un gran servicio, pero también permitirle al equipo de abogados tener un balance de vida. Y creo que ese ha sido un reto que hemos tenido a lo largo de varios años ya las firmas de abogados en buscar un balance que le permita tanto a hombres como a mujeres tener un desarrollo de su vida desde el punto de vista personal. Y eso nos genera una serie de retos muy importantes y yo creo que ahí es donde vamos a tener unas dificultades importantes que vamos a tener que ver cómo las pasamos, sobre todo el tema de las mujeres. Yo creo que el tema de género es algo que hay que dedicarle muchísimo tiempo a partir de lo que estamos viviendo, porque hay que ser realistas y las mamás que están trabajando desde la casa están teniendo unas dificultades mayúsculas frente a los hombres que están trabajando desde la casa. Con los hijos que no están yendo a los colegios, la verdad es que esa situación hay que analizarla muy bien, pero sí está para quedarse, creo yo, ese análisis. Ese análisis, todas las firmas de abogados le vamos a dedicar mucho tiempo a ver cómo logramos que haya un balance entre el ejercicio de la profesión y el desarrollo de la vida personal. Y podría seguir hablando, lo que pasa es que no quiero porque es hasta las 9:30, entonces ahí termino. Gracias, Camilo. Muy interesante tu punto de vista. ¿Irma? Lucía, mil gracias. Contestando a tu pregunta, yo creo que cuando hablamos de la nueva realidad, es como, para mí es parcialmente cierto, porque digamos que si lo vemos desde el punto de vista de la tecnología, toda la tecnología que, por ejemplo, estamos utilizando en este momento, las videoconferencias, las videollamadas, eso ya existía. Lo que pasa es que es interesante porque no las estábamos utilizando porque la necesidad de hacerlo no había surgido de una manera tan abrupta como nos pasó en estos últimos meses. Yo creo que parte de todo este proceso de una nueva realidad, aspectos de esa nueva realidad después de que superemos la situación en la que nos encontramos en este momento van a quedar como parte de la forma en que se hacen las cosas o en las que se ejecutan las cosas. Hay, en temas, por ejemplo, judiciales o arbitrales, es claro que la posibilidad, por ejemplo, de tener audiencias virtuales y que funcionen y que ha disminuido costos y haya disminuido tiempo y en algunos casos le ha dado celeridad a los trámites. Habrá temas que desde el punto de vista del procedimiento tendrán que analizarse. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay una inspección judicial a un sitio particular? La hacemos con un dron, las partes tienen que estar de acuerdo, nos desplazamos. Digamos que todo eso es un proceso que está evolucionando y que tiene que ajustarse a esta nueva situación. Estamos en proceso de aprendizaje, pero yo creo que tener una visión innovadora y una visión que nos permita ver que las cosas cambian y cambian tan rápidamente, también nos permite o nos obliga más bien a pensar cómo podemos ajustar lo que ya tenemos, crear nuevos productos o crear nuevas formas de cómo se hacen o cómo se ejecuta todo aquello que estamos haciendo en todos los días. Coincido, hay temas que se van a tener que analizar. Uno de los temas de esta nueva forma de hacer las cosas ha sido que conversábamos esta mañana de manejar mejor de alguna forma las agendas, el espaciamiento de reuniones. Uno a veces termina una reunión y se sienta a otra reunión. La forma en que se revisan los documentos puede ser mucho más eficiente en ocasiones.
la forma adicionalmente en la disponibilidad que nosotros estamos esperando, no solamente el cliente de nosotros, sino nosotros de los clientes, pues se ha extendido en las horas. Pero para cerrar mi respuesta, yo te quiero decir que, bueno, hay un tema importante que menciona Camilo, el análisis de cómo todos estos temas de nueva realidad afectan, por ejemplo, a las mujeres. Había una encuesta que decía que se había hecho una encuesta de quiénes querían regresar al trabajo físicamente y la mayoría de la respuesta positiva fueron mujeres, porque pueden generar un distanciamiento y unos espacios propios. Pero yo creo que todo eso nos reta, todo eso nos permite pensar de una manera distinta. Y siguiendo un poco en la línea de lo que estamos hablando, yo creo que la innovación puede ser una forma de ver lo que hacemos, de hacerlo de manera diferente y mejorada. Yo creo que mucho de lo que estamos haciendo y todo lo que nos falta, porque todavía no sabemos hasta cuándo vaya a ser esto, posiblemente van a ser subproductos de creaciones de innovación de nosotros y no solamente de nosotros como abogados, sino de otros profesionales que nos ayudan en el día a día. Totalmente de acuerdo, Irma. Muchísimas gracias. ¿Eduardo? Igualmente, totalmente de acuerdo con lo que han dicho Camilo e Irma, y una vez más es poco lo que puedo agregar, quizás desde un punto de vista muy personal, ¿cómo decirlo? Yo espero que la nueva normalidad sea como la vieja en este momento. De alguna manera estamos en medio de esta horrible pandemia, inventándonos lo que podemos para estar acompañados, pero la verdad, yo preferiría estar en Bogotá con ustedes, o mejor, no voy a decir dónde está la doctora Irma, que viéndolos por televisión. Entonces, yo creo que, pues es mi caso, pero yo pensaría que secretamente muchos esperamos todavía que la nueva normalidad va a ser la vieja normalidad. Ahora, sin duda hay muchas enseñanzas de una crisis de este calibre, y enseñanzas que yo espero den lugar a medidas. El tema de género que menciona Camilo es fundamental, y lo mismo ha ocurrido en nuestro equipo. Las que están trabajando en la oficina son las mujeres, muchos siguen teletrabajando, muchos hombres siguen teletrabajando, porque es la única manera de poder trabajar con los niños al lado. Es realmente muy difícil. Eso lo sabemos todos, incluso los que somos papás. Y un último punto es ese tema que es realmente muy complejo, el de si finalmente vendremos a la oficina 1 o 2 veces por semana. Tengo muchos colegas aquí en París, en el mundo del arbitraje, que ahora solo van cuando tienen que ir a la oficina y trabajan desde la casa, o hay otros que van solamente por la mañana y por la tarde ya están en la casa, porque yo creo que todos trabajamos muy bien durante el encierro. Tenemos esa magnífica suerte de poder seguir trabajando de manera virtual, y tenemos la magnífica suerte de poder tener un computador con todo lo que se necesite, internet en nuestras residencias. Entonces, pues claro, es un lujo uno estar en su casa, etcétera. Pero yo debo decirles, yo no sufrí de un encierro tan largo como el que se sufrió en Colombia. Solo fueron 2 meses largos. Pero yo al cabo de 3 semanas yo ya estaba desesperado. Yo quería salir, volver a la oficina, volver un poco a esa misma normalidad. Y para ir al punto un poco más objetivo, recientemente leí un artículo, quizás era el presidente, el CEO de JP Morgan, que era entrevistado. No recuerdo en qué periódico americano, porque realmente es raro que yo lea esas publicaciones, tan raro como el libro que les mostré al principio. Entonces, en esa entrevista le preguntaban al tipo, bueno, y JP Morgan sigue teletrabajando, evidentemente, y todo. Y él decía, no, estamos súper preocupados porque nos damos cuenta de que no tenemos las mismas buenas ideas que antes, porque no interactuamos igual. No estamos todos en los corredores, no tomamos café juntos, no hay, como dicen ellos, lluvias de ideas. Y eso nos tiene preocupados, y estamos haciendo lo posible para que el mayor porcentaje posible de empleados del banco puedan regresar a las oficinas
JP Morgan. Y es un poco lo que ha sucedido aquí en la oficina de París de Eckert. Los socios hemos tenido como la voluntad de que ojalá vuelvan todos los que quieran, pero que es importante volver para seguir interactuando, tener ideas y se crea una emulación. Todos estamos trabajando en las mismas cosas, estamos juntos, estamos en el mismo lugar, no está cada uno en lugar distinto. Y eso crea una ética de trabajo que me parece importante. Entonces, quizás las mejores ideas que van a causar innovación requieren que la gente por lo menos vuelva a la oficina. Muchas gracias, Eduardo. Sí, definitivamente el tema del trabajo remoto y cómo eso ha incidido en la interacción humana, pero también en la generación de ideas, eso es un tema fascinante que ameritaría otro panel, pero definitivamente es un desafío para todos los ámbitos de actividad, pero sin duda para los abogados. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo. Aun cuando estos temas personalmente creo que son interesantísimos y apasionantes y tendríamos mucho más para conversar, pero creo que quizás la falta de tiempo es una buena excusa para organizar eventos futuros en los que continuemos reflexionando sobre la necesidad de los abogados y también de los colectivos de los cuales formamos parte, de adaptarnos a los cambios y de aceptar la innovación como un componente más esencial del ejercicio profesional. El panel de hoy realmente ha sido excelente, me encantó haber tenido la oportunidad de compartirlo con Irma, con Eduardo y con Camilo. La calidad del panel ha sido definitivamente gracias a las intervenciones interesantísimas y enriquecedoras y también muy honestas de los tres, así que muchísimas gracias a los tres por haber participado. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes este evento. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos han acompañado hoy. Desafortunadamente recibimos algunas preguntas y no tenemos el tiempo en este momento de responderlas, sobre todo las inquietudes respecto de firmas más pequeñas o firmas de escala menor, cómo pueden incorporar la innovación, pero creo que tenemos todos en este momento el compromiso de continuar esta conversación y sin duda vamos a incorporar la visión de las firmas más pequeñas en futuros eventos. Para todos aquellos que quieran volver a ver la discusión de hoy, muy prontamente el CEDEP va a subir este video a YouTube, así que van a poder volver a verlo en sus ratos de ocio, porque fue tan interesante que seguramente en vez de Netflix quizás pueden ver nuestro panel en YouTube. Muchísimas gracias a Eduardo, Irma, Camilo, muchas gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias. Luego. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Tearing me inside. My arms are open.